¿Qué pasaría si te dijera que el accidente de Hamilton en el GP de los Países Bajos no fue su culpa? ¿Y si te revelara que los datos de telemetría expusieron errores estratégicos imperdonables de Ferrari, que lo dejaron completamente indefenso? Desde los primeros compases de la carrera, algo no cuadraba en el auto de Lewis Hamilton. Aunque su ritmo inicial era competitivo, los datos de telemetría comenzaron a contar una historia distinta. Una historia silenciosa, invisible a los ojos del espectador, pero devastadora en su implicación. A partir de la vuelta 8, el sistema de monitoreo en tiempo real del SF25 empezó a registrar un aumento anómalo en la degradación de las llantas traseras. Lo que debió ser una curva de desgaste progresiva y controlable, se convirtió rápidamente en una pendiente descendente que afectó no solo el agarre, sino el comportamiento completo del auto. Ricardo Adami, ingeniero de carrera de Hamilton, detectó el problema y le indicó ajustar su manejo en las curvas 8 y 9, dos de las más exigentes del circuito. Sin embargo, esa orden fue solo un parche. Los datos mostraban con claridad cómo el auto empezaba a perder tracción a la salida de curva, especialmente en situaciones de carga lateral prolongada. Esto generó una secuencia constante de sobrevirajes, algunos apenas perceptibles en la cámara a bordo, pero registrados con total precisión por los sensores de telemetría. Lo importante aquí no es que existieran los sobrevirajes, sino que aumentaban vuelta tras vuelta. Una señal clara de que la estrategia de gestión de llantas no estaba funcionando. Pero hay un factor que a menudo se subestima: el aire sucio. Hamilton pasó buena parte del primer stint detrás de varios autos, atrapado en la estela aerodinámica de coches más lentos o de ritmo similar. En esas condiciones, el flujo de aire hacia el ala delantera se distorsiona, y eso afecta directamente la estabilidad del tren delantero. Esta combinación de sobreviraje trasero y subviraje delantero es una pesadilla para cualquier piloto, incluso para uno con 7 títulos mundiales. Lo que parecía un problema de llantas, en realidad era el resultado de una combinación letal de factores que iban mucho más allá del caucho. Distribución inestable de la carga aerodinámica, reparto de frenada mal calibrado y la imposibilidad de limpiar las llantas debido al tráfico constante. Este contexto, sumado a que el auto ya arrastraba desde el viernes dificultades para llevar a temperatura óptima las medias, dejó a Hamilton sin herramientas reales para combatir la degradación desde la cabina. Y lo más preocupante, Ferrari lo sabía. Los datos estaban ahí. Gráficas de temperatura, comportamiento del diferencial, registro del par entregado al eje trasero. Todo indicaba que el coche se volvía cada vez más inestable. Pero en vez de actuar de forma proactiva, la estrategia del equipo se mantuvo en una zona conservadora, esperando que el piloto lo arreglara. En ese punto, lo que realmente falló fue la toma de decisiones basada en datos. No es que el auto fuera ingobernable. Se estaba convirtiendo en un arma de doble filo sin que el equipo lo reconociera públicamente. Ferrari tenía la información, pero no el reflejo táctico para convertirla en una corrección a tiempo. Esa pasividad estratégica fue la que preparó el terreno para lo que ocurriría 15 vueltas después. Hamilton, entonces, no era un piloto errático ni un veterano fuera de forma. Era un piloto atrapado dentro de un sistema técnico que no respondía a las señales de alerta que sus propios instrumentos estaban gritando. La vuelta 23 del Gran Premio de los Países Bajos 2025 fue, sin duda, el punto de inflexión. Un momento en el que cada variable posible que puede llevar a un piloto al límite se alineó en contra de Lewis Hamilton. Pero para entender por qué ocurrió el accidente, hay que analizar el conjunto completo de decisiones, inputs técnicos y condiciones externas que lo rodearon. Porque lo que se vivió no fue un simple error de cálculo. Fue una acumulación milimétrica de circunstancias que, una vez cruzado cierto umbral, se volvió inevitable. En el tránsito hacia la curva 3, peraltada, cerrada y extremadamente exigente para el tren trasero del auto, la telemetría reveló un dato clave. Hamilton ingresó entre 3 y 4 km por hora más rápido que su promedio en las vueltas previas,
Puede parecer marginal, incluso irrelevante para un espectador casual, pero en el contexto de una curva crítica, con llantas degradadas y en condiciones climáticas cambiantes, ese exceso se convierte en sentencia. Ese pequeño plus de velocidad no fue accidental. Hamilton venía intentando recuperar el tiempo perdido detrás de George Russell, y en su intento por maximizar la velocidad de salida hacia la larga recta trasera, ajustó intencionalmente su punto de frenada. Fue una maniobra agresiva, diseñada para ganar unas décimas en un sector clave, pero lo que no sabía, y aquí yace la raíz de la tragedia, es que la pista había comenzado a humedecerse. En ese preciso instante, las primeras gotas de lluvia habían empezado a caer. No con intensidad, no lo suficiente como para activar un cambio inmediato de estrategia en boxes, pero sí con la fuerza suficiente para modificar el coeficiente de agarre en zonas específicas del circuito. En particular, las superficies pintadas, como los pianos exteriores y las marcas guía, fueron las primeras en volverse resbalosas. Esto es una característica bien conocida en condiciones de llovizna ligera. La capa de pintura actúa como un lubricante traicionero, y si un piloto no es advertido, puede caer en la trampa sin posibilidad de corrección. Ahí Ferrari falló de manera estrepitosa, mientras otros equipos como McLaren y Red Bull ya habían ajustado sus mapas de freno y advertido a sus pilotos sobre la adhesión variable. En el caso de Hamilton no hubo actualización técnica, ni un mensaje sobre la humedad en la curva 3, ni una modificación en el reparto de frenada para prevenir el bloqueo del eje trasero. Nada. Según fuentes cercanas al paddock, el canal de comunicación de Ferrari con Hamilton permaneció en silencio durante el intervalo crítico en el que la pista cambió de estado. Lo que pasó dentro del auto fue tan inmediato como irreversible. En la telemetría se observa que, al soltar el freno y aplicar el acelerador justo hacia el vértice de la curva, el diferencial entregó más par de lo habitual al eje trasero, con llantas que ya estaban al límite de su vida útil. La pérdida de tracción fue súbita. El coche se cruzó violentamente y, aunque Hamilton aplicó corrección rápida con el volante, el auto ya se deslizaba hacia el exterior. Le esperaba una combinación letal: pista mojada, superficie pintada y un muro de concreto sin escapatoria. No había forma de salvarlo, no con ese nivel de velocidad, no con el auto en ese estado, y mucho menos sin una advertencia previa. El impacto fue inevitable. El coche golpeó con fuerza, causando daños significativos en la suspensión trasera y forzando el abandono inmediato. Pero lo más grave fue lo que el accidente dejó en evidencia: que Hamilton había estado tomando decisiones al límite, sin la mínima asistencia táctica que un equipo top como Ferrari debe proporcionar. Hasta ese momento, Hamilton venía ejecutando una carrera meticulosa. Había gestionado la degradación como se le indicó, mantenido el ritmo del grupo delantero y estaba aplicando una estrategia de presión sostenida. Pero lo que se esperaba de su ingeniero de pista no llegó. Y en la Fórmula 1, un piloto sin información precisa en condiciones cambiantes es como un ciego manejando a 300 kilómetros por hora. Esto no fue simplemente un accidente. Fue el desenlace lógico de un sistema que no reaccionó. Y para un equipo que aspira a campeonatos, permitir que uno de sus pilotos más experimentados quede expuesto a este tipo de vulnerabilidad táctica es inaceptable. Después del accidente, la narrativa oficial fue rápida: un error de piloto. Las cámaras mostraron la imagen de Hamilton saliendo del auto, molesto pero sereno. Ferrari, en sus primeras declaraciones, no ofreció mayor explicación. Pero, en el fondo, tanto ingenieros como estrategas sabían que lo ocurrido era mucho más complejo. Lo que se vio en pista fue solo el resultado visible de fallas invisibles, silenciosas y profundamente reveladoras sobre el estado actual del sistema Ferrari. Uno de los mayores mitos en la Fórmula 1 es que los accidentes ocurren por una sola causa, pero la realidad, sobre todo a estos niveles de competencia, es que los accidentes se gestan por capas. Capas de información muerta, decisiones tomadas tarde, dinámicas internas mal alineadas y, en este caso en particular,
por una cultura de equipo que todavía no encuentra el punto exacto entre la autonomía del piloto y el control técnico desde el muro de pits. Lewis Hamilton no es un novato. Es 7 veces campeón del mundo, un piloto que ha visto y sentido todas las condiciones posibles en un auto. Pero ningún talento individual compensa el silencio del muro en el momento crítico. En la vuelta 22, Ferrari tenía acceso a exactamente la misma información meteorológica que el resto de los equipos. Tenían los datos de temperatura de la superficie, humedad relativa, mapas satelitales de lluvia y, sobre todo, los registros de otros autos pasando por el mismo sector del trazado con pequeños deslices. Era información suficiente para enviar una alerta por radio. No lo hicieron. Y aquí entra el problema estructural. Ferrari sigue trabajando bajo un sistema de jerarquías internas que ralentiza las decisiones. No hay una cadena de mando clara en situaciones de emergencia. Los ingenieros de llantas no pueden sobreescribir una orden de estrategia. Los estrategas no pueden modificar en tiempo real el mapa de frenos sin validación técnica previa. Y mientras todo ese protocolo interno se desplegaba, Hamilton ya estaba entrando en una curva que no perdona errores. El equipo simplemente no estuvo a la altura de la urgencia que la situación exigía, porque el accidente en Zandvoort no fue solo un error en pista, fue un espejo, uno que obligó a todos los involucrados, piloto, ingenieros, estrategas y directivos, a enfrentar una realidad incómoda. Que la promesa de este nuevo ciclo, incluso en su fase inicial, está en riesgo de fracturarse si no hay una transformación real en la forma en que Ferrari opera como estructura competitiva. Desde lo técnico, la telemetría no miente, la degradación mal gestionada, el desajuste, el punto de frenada agresivo, la falta de equilibrio dinámico y las condiciones variables. Todo quedó registrado, y todo pudo haberse anticipado. Pero el error más grave no fue mecánico, fue humano, fue organizacional, fue estratégico. Y ahí es donde Ferrari falló de forma estructural, porque no se trata de si el auto es rápido o no. Se trata de si el equipo puede funcionar como una unidad orgánica, capaz de adaptarse en tiempo real a los múltiples factores que cambian una carrera segundo a segundo. Sin esa capacidad, ningún piloto, por talentoso que sea, puede conseguir éxito sostenido. ¿Y tú? ¿Qué piensas que debería hacer Ferrari? ¿Repensar su estructura interna? ¿Delegar más autonomía a sus ingenieros de pista? ¿Darle a Hamilton el control que necesita? Porque lo que pasó en Zandvoort no fue el final de una historia. Fue el comienzo de un debate que va mucho más allá de una curva mojada.